Daniela, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Ya cambié, ya me salí de la compu y entré aquí al teléfono, que a veces es más rápido. Sí, lo que son las cosas, a mí también me pasa eso, que a veces con el teléfono más rápido, lo que son las cosas, ¿te das cuenta, Daniela, cómo hemos ido pasando a que nuestro teléfono celular, para lo que menos nos sirva, sea para hacer llamadas telefónicas y que concentra tal capacidad tecnológica que hoy podemos hacer ya casi virtualmente lo que deseemos desde el aparato telefónico por sí mismo? Exactamente, menos, como bien dices, hablar. Yo tengo un pleito con mis compañeros que son más jóvenes acá en la redacción, porque les digo, es que nunca hablan por teléfono, o sea, siempre es que, bueno, hablaste con Julio, no, le mandé un mensaje. Y sí, y bueno, y te contestó, no me ha contestado. Y entonces, Sí. ¿sabemos la respuesta? No. Entonces dices, ¿por qué no le hablas por teléfono para preguntar? Pero no Fíjate. tienen esa costumbre, les cuesta mucho trabajo hablar por teléfono. Sí, la llamada telefónica se toma ya casi como una intromisión en la vida personal del invitado o el posible colaborador, y hay ahora esa forma de respeto. Hace años los productores y la gente en los programas nos hablaban directamente, oye, fulanito, fíjate que bla, bla, bla. Ahora no, ahora hay otros métodos, pero bueno, y a ver qué sucede, Daniela, cuando lleguemos a la etapa en la cual el teléfono celular, que es un dispositivo que no deja de ser una prótesis, nos sea inserta en el cerebro un chip que nos permita tener toda la tecnología de un celular disponible y mucha más para tener el acceso a la enciclopedia del mundo completa, a la inteligencia artificial desatada y a ver qué va a pasar en esos tiempos. ¿Te los imaginas, Daniela? También es una forma en la que pueden tenernos espiados más fácil, Julio, por todos lados. Controlados. Toda la tecnología avanzada para que teniendo tu teléfono ahí a la mano sepan todo de ti. No sé si te ha pasado a ti, pero si uno dice, bueno, quiero ir a, no sé, a Cuba, y lo dices platicando en la mesa, al ratito te llega toda la publicidad posible sobre los boletos de avión o lo que haya, o sea, cualquier cosa que tú digas, el teléfono lo está cachando y de inmediato se está utilizando ahorita para enviarte publicidad. Ya después no sabemos para qué se va a usar, pero eso es inmediato y se nota muchísimo. Cualquier cosa que uno dice como en los el de los deseos, no sé cómo le dicen al de los, si os pide un deseo y te aparece el comercial de inmediato. Sí, así estamos en todo esto. Daniela, hoy no pudo estar Salvador Frausto como tú, yo y muchos periodistas en activo lo sabemos. A veces hay cosas que te llegan de última hora y adelante. Entonces no pudo estar con nosotros, nos avisó y entendemos la función periodística y entendemos que a veces hacen las cosas. Arturo Cano nos avisó con anticipación que no estaría hoy, así es que tenemos tiempecito. Y te quiero preguntar algo que mucha gente pregunta y lo hago ahora, Daniela. ¿Por qué la foto de Hugo Chávez detrás de ti? Yo tengo aquí a Hugo Chávez y no alcanzan a ver, pero arriba tengo al comandante Carlos Fonseca de Sí, Nicaragua y allá tengo a Cilia Flores también, y por allá está Claudia Sheinbaum y para allá están los zapatistas y por allá está un Petrito. Me lo han regalado. O sea, viene la gente que participa entre los colaboradores del Canal Red y no sé qué, y todas son cosas que me han ido regalando por distintos motivos. Lo último es este Petrito que me trajeron. ándale, Petro en versión AMLO, en Este es versión como mi, las este es Cabrito. mi último nuevo regalo que me acaban de traer hace unos días. Bien, bien, Entonces bien. es eso, un poco, por supuesto que tengo una afinidad ideológica con el comandante Chávez, pero básicamente todo lo que tengo acá es porque me lo han traído de regalo. Bien, Daniela, gracias. Daniela, en ese mismo entorno, ¿qué opinas de la visita de la presidenta Sheinbaum a la fase final del torneo mundial de fútbol? Hay gente que dice, ¿cómo es posible que no haya aceptado ir a la inauguración en México? Y dijo que era por no estar con las élites, sino con las clases populares, y aceptó ir a
a Estados Unidos a estar junto a la mera élite con Donald Trump, el primer ministro de Canadá y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Eso y además la crítica al uso del avión militar como vehículo alternativo necesario, obligado, porque el vuelo comercial que iba a tomar no pudo salir porque lo canceló la propia empresa Delta Airlines. Pero ¿cómo ves estas críticas y señalamientos, Daniela? Bueno, yo quiero saber quién de los que le están criticando por eso se hubieran atrevido, si hubieran ganado alguna elección y ser presidentes de un país, a decirle que no a una invitación directa a Donald Trump. O sea, creo que no tenía margen para decir que no, porque además, como bien mal regular es una condición de un Estado, el Estado de México, o sea, el Estado mexicano que fue invitado a ser parte de este mundial junto con Canadá y Estados Unidos desde 2015 y pues así te toca actuar, ¿no? Estaban los tres, al final los tres países convocantes, podríamos, si queríamos haber dicho no al mundial, tendría que haber sido mucho antes y no en estas condiciones. Decirle que no, no había argumento para decirle que no a una solicitud directa de Donald Trump en la que estuvieran ahí los tres países convocantes como países convocantes. Creo, sin embargo, Julio, que hay muchas cosas que analizar de esa reunión y también del Mundial en general. Una de lo de Claudia, que bien decías tú, en una plática que te vi ahí con Fede Bonazo, detalles importantes, detalles que ella siempre cuidan, ¿no? De su vestimenta, de su participación, el tema de la rosa que representa a los socialdemócratas, muy grande, muy destacada. Todo el mundo preguntaba, ¿qué es eso que trae ahí del lado izquierdo? Entonces creo que eso era muy importante, porque sí llamaba la atención, igual que los colores que eligió, insisto, siempre son como muy acertados en términos de los mensajes que manda. Es decir, si estoy aquí, eh, con dos o tres mensajitos para quienes los quieran entender. Sabemos que en Estados Unidos no son muy buenos para leer algunas cosas y si no es muy obvio, a lo mejor no lo entienden, pero creo que para los que hacen esta traducción de los mensajes, pues sí, era un poco claro. Creo que eso fue muy bueno. Ahora, por supuesto que así como a un sector de la derecha aspiracionista le debe revolver el estómago que Claudia Sheinbaum esté con Donald Trump, que no se pelee con él, que, así como que esté con el rey de España, que les debe parecer terrible. Eh, Pienso que también para algunos sectores de las izquierdas, así como ellos, o sea, también a nosotros hay cosas que nos dejan un poco digamos, descolocados. Y una de estas era precisamente el tema de las sonrisas, ¿no? Decían estas, cuando se ponen estas imágenes de las sonrisas con Marco Rubio, en un momento en el que Marco Rubio, bueno, hoy acaba de declarar a Cuba como el epicentro del extremismo comunista del siglo XXI, que está cometiendo un genocidio silencioso en Cuba, que acaba de anunciar también que van a intervenir más todavía de lo que ya han hecho en Venezuela, ahora en sus procesos de democracia interna. Evidentemente eso a ciertos sectores que tenemos acá, pues sí nos incomoda, por supuesto. Quisiéramos ver unos gestos mucho más distantes, quizá como los que tuvieron los jugadores de fútbol de España, que sí era así como, sí compañero, le damos el saludo, no nos queda de otro, pero pásele para allá fuera de mi foto, ¿no? Que son condiciones distintas, por supuesto. Una es la presidenta de un país, la representante de un Estado, pero por supuesto que hubiéramos querido más esa actitud más distante. Una cosa muy simple, Julio, que es, creo que ya llegamos al punto en el que todos debemos entender que no somos amigos ni vamos a ser amigos, nunca lo hemos sido, pero además no nos ven como igual.
no nos ven, por más que te inviten, por más que te digan lo que sea, pueden estar platicando contigo y a los 2 minutos estarte bombardeando como hicieron con Irán en plenas negociaciones, ¿no? Entonces no es así, no nos ven, a todos nos ven con el mismo sello de patio trasero, como bien dijo Pete Hegseth, de protectorados, de zona de subcontrol, y por más diplomacia que haga, pues no va a ser recíproca. Entonces, bueno, pues así las cosas, creo que hizo lo mejor que podía hacer con las condiciones que tenía. Ahora, Daniela, en general, ¿cómo ves en términos de análisis político, sociológico, ideológico, cómo viste el desempeño general del torneo mundial de fútbol y el papel de la FIFA? Oh, pues eso es muy interesante, Julio. Fíjate que como tú ya lo sabes, porque lo he dicho varias veces aquí, yo no estaba cero interesada, no es que no me interesara, me gusta el fútbol, pero desde Qatar y de lo que ocurrió en ese mundial que me pareció terrible en términos de el esclavismo para los trabajadores, muchas cosas. Yo dije, ya no voy a ver el mundial, no voy a estar alimentando esa industria que hace mucho daño y que han convertido en una cosa terrible. Pero acá las compañeras del canal me convencieron de que pues tenía que bajar a ver qué estaba pasando como fenómeno social con el tema de los triunfos de la selección, lo que había pasado en el Ángel. Entonces, pues empecé a ver el juego fui a ver el juego de México-Inglaterra y de ahí, pues como me gusta el fútbol, pues entonces luego como que medio veía el juego a poquito aquí, el juego de Estados Unidos y luego los goles de no sé quién y luego finalmente terminé viendo el juego de Argentina, eh, Inglaterra y luego por supuesto la final. Y me parece que efectivamente este es un mundial que vamos a tener que analizar mucho en claves políticas por todo lo que ocurrió o sea, que Gaza se apropiara, la gente en Palestina, la gente en Gaza se apropiara de el triunfo primero de Egipto, luego el de España, que tuviéramos tweets de Francesca Albanese, de la selección, de la embajada de Irán, del presidente de Irán, tomando posición de un lado, y por otro lado teníamos a Netanyahu, a Milei tomando posición del otro lado, que no es necesariamente la posición, y eso creo que hay que separarlo de los pueblos, porque hay muchos fachos en España que les sale el nacionalismo, y también veíamos tweets de Cayetana y Álvarez, y por un lado, y por otro lado también y gente en Argentina reivindicando pues su defensa de su selección, ¿no? Entonces, creo que hay que separar mucho el tema de los pueblos del tema de las élites, pero en eso que es simbólico de las élites, pues sí se convirtió al final de cuentas en una posibilidad de reivindicarnos frente en un momento histórico geopolítico en el que Donald Trump y Estados Unidos y su binomio con Netanyahu están haciendo el daño que están haciendo a todo el planeta y a nosotros particularmente, sí se convirtió en un juego pues muy reivindicativo en muchas cosas. Y ve, por ejemplo, a los jugadores de la selección de España poniéndose sus banderas de sus autonomías. Eso pues fue muy interesante al final del juego, ver cómo justo era sí, muy bien, señor Trump, pásele, y Trump a fuerzas queriendo tomarse la foto, pero ellos quitándolo, que estuvieran Nico y Lamine de protagonistas, uno vasco, otro catalán, pues son muchas reivindicaciones que se vieron ahí y que creo que son muy importantes. Ahora, ciertamente hoy pasó el Mundial y hoy pues siguen los problemas, aún decimos con todas estas declaraciones muy amenazantes también acá contra Cuba, contra Venezuela, con algo muy rápido, seguimos con los mismos problemas que teníamos antes del Mundial, pero creo que sí
vale la pena analizar mucho de lo que pasó, incluso en claves sociológicas de la reacción que hubo en México. Yo no digo que contra los argentinos, porque la verdad, quizá en algunos sectores, quizá con algún tipo de argentinos que no han sabido entender tampoco el rechazo que genera o que puede generar la relación de Messi con Donald Trump, pero no creo que sea contra los argentinos. Creo que básicamente es contra esa forma de la FIFA de imponer sistemáticamente una serie de cosas que han ido arruinando la fiesta del fútbol. Daniela, en otro tema, ¿qué opinas? Digo, estaba cantadito, pero ahí está ya la sentencia contra el Mayo Zambada de cadena perpetua con una ventanita de oportunidad de que reciba un trato médico especial conforme a su menguada situación de salud, según lo que se sabe. Pero dije cantadita con cierto doble sentido, porque al mismo tiempo se emocionan mucho las redes anti 4T en el sentido de que va a cantar o ya cantó, en el sentido de que ya hizo declaraciones contundentes contra la 4T y contra todos los gobiernos, porque finalmente el propio Mayo Zambada, su prevalencia, su supervivencia, se ha dado a lo largo de medio siglo con diferentes siglas partidistas, con diferentes nombres y apellidos en los diferentes poderes, en los diferentes niveles, federal, estatal y municipales. Pero, ¿qué esperar más allá de la sentencia hoy dictada? ¿Crees que de ahí se desprendan acciones más contundentes contra la 4T y la presidencia de México? Sí, sin duda. Yo, a ver, como bien dices, esto estaba muy cantado, se sabía que eso iba a pasar, para eso se lo llevaron a él y a un montón de personas del cártel de Sinaloa para buscar que tengan declaraciones con las cuales extorsionar y chantajear al gobierno de Claudia Sheinbaum y aumentar la presión. Para mí eso es claramente el objetivo de todo este, porque así ha funcionado Estados Unidos durante muchísimo tiempo. Eh, a mí me cuesta mucho trabajo, cada vez menos, dar validez a todos los informes de la CIA, de la DEA, de la FBI, de cuanta agencia tengan, porque pues con el tiempo te has ido dando cuenta, o nos hemos ido dando cuenta, que es un patrón de operación en distintos países y a lo largo de su historia. Ocupan a estos testigos protegidos para tener herramientas de extorsión de gobiernos y al final de cuentas, lo que no nos dicen y no terminan de decirlo y no terminan de asumirlo y no lo harán porque ese es el, digamos, su modus operandi, es uno, la responsabilidad que ellos tienen. Yo lo he dicho muchas veces, o sea, de pronto en el relato que nos cuentan sobre las drogas y en sus análisis de drogas, parece que piensan que el último capo que tuvo, que hubo en Estados Unidos fue Al Capone, ¿no? Y después ya nunca más, cero, se acabaron ahí los capos, se acabó los relatos. Eso no es real. Y también la propia participación de la generación del origen del narcotráfico y de las redes de narcotráfico, lo que ellos han promovido, no solo por el consumo que tienen, que es ya un tema fundamental, porque ellos es el país de mayor consumo del planeta de drogas, también por la producción de armas que tienen, pero también por el papel que han tenido sus propios industria farmacéutica en la generación de un montón de cosas relacionadas con las adicciones y con la forma también de tratarlas. Entonces, cuando hacen análisis en los que se les olvida poner ese elemento, pues son análisis que me parece que quedan muy chatos siempre y que siempre van filtrando de forma dosificada, dependiendo de los pleitos internos que tengan entre sus agencias, a ver también qué tanto quieren decir o no decir sobre ese tema. Entonces creo que es eso, o sea, creo que el Mayo y todos los demás pues estarán siendo utilizados sistemáticamente como en sus testimonios para ir utilizando piezas que vayan generando pues un chantaje, extorsión sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum muy particularmente, olvidándose del papel que tuvo
la presidencia de Felipe Calderón en el crecimiento y expansión y del cártel a nivel global, ¿no? Del cártel de Sinaloa. Así es, Daniela. Pues creo que con esto vamos redondeando algunos de los temas esenciales de lo que va sucediendo en estas horas, en Cuéntame este... tú cómo ves. A ver, tú dime. Eso. Porque esto sí que me gusta más, pues ya digo, platícame tú cómo lo estás viendo. De todo esto, Conoces mucho más, no, del mundial, creo que ya te hemos estado viendo, pero de lo que no has hablado mucho es de esto, que además tú conoces muy bien todos estos temas, porque las historias del narco en México pues son de larga data y las sí, hemos reporteado mucho. sí, las hemos reporteado mucho. Mira, a mí me parece que Estados Unidos ha tendido una red muy específica de división social, de creación de incertidumbre y de golpeteo a un proceso político que es el llamado Cuarta Transformación, que evidentemente con todos sus claroscuros, con todos sus altibajos, representa una excepción en el largo proceso de acumulación de poder político prianista en México, que estuvo siempre adosado al poder de Estados Unidos sin ninguna alteración. Este proceso de poder popular en México, insisto, con todos los altibajos que adentro podemos criticar y podemos señalar, no es del agrado ni remotamente de las élites de Estados Unidos y particularmente de una élite tan intervencionista como es la de Estados Unidos. Ante ello, creo que el punto bien grave, Daniela, fue el momento justamente del secuestro o entrega pactada del Mayo Zambada, porque a partir de ahí se produjo pues una virtual guerra civil en Sinaloa que ha producido una enorme cantidad de muertes, desaparecidos, torturados, de daños económicos, de un empeoramiento de la situación de aquella entidad y a nivel nacional la creciente amenaza de ir surtiendo un arsenal de información dirigible contra los poderes políticos mexicanos, cuando, como bien sabemos, si algún criminal y delincuente está hoy en el poder, es justamente Donald Trump, que es un hombre acusado por tribunales de su propio país de haber ejecutado una serie de actos ilegales por los cuales fue sentenciado, pero le fue permitido asumir la presidencia de Estados Unidos. Recientemente ha recibido incluso otra sentencia también relacionada con asuntos de ataques sexuales. Es un hombre que tiene en su expediente, pues el asomo a los expedientes Epstein, que de una manera celosa y apabullante ha impedido que salgan a la luz. Así es que este ataque unilateral de Estados Unidos a México con el pretexto del crimen organizado, del cual los principales consumidores son los gringos, y el lavado de dinero beneficia a las élites financieras de Estados Unidos, creo que es solamente un pretexto para tratar de dotar de ciertas armas electorales a la oposición mexicana y tratar de frenar este proceso de la 4T. Yo así lo veo, Daniela. Ahora, el tema es qué tanto van a lograr desgastar con ese mensaje, porque uno piensa que no, que estamos blindados. Luego ves lo que acaba de pasar en Colombia, ¿no? Donde 4 meses iba, o sea, todo el tiempo iban Pepe de arriba y hubo una presión muy fuerte con el asunto de que eran de las FARC y no sé qué, y bueno, terminó pasando lo que terminó pasando. Y yo me pregunto si estas campañas no terminarán también desgastando si no hay respuestas efectivas. Pero ahora sí que, bueno, ya estamos al revés, ya te estoy entrevistando tú. No, Yo sale más quisiera sabroso. preguntar tú cómo lo ves, porque realmente es una preocupación, creo, compartida. Fíjate, Daniela, que a mí lamentablemente me preocupa mucho y sé que eso luego genera pues cierta urticaria intelectual en algunos compañeros que dicen, no hay que dudar de la eficacia del proceso 4T, no hay que dudar de la voluntad del pueblo, sí, de acuerdo, pero creo que hoy se están viviendo una embestida mediática con ingredientes, fíjate, Daniela, creo que es la primera ocasión en la cual el proceso 4T se encuentra en desventaja respecto a la creación y sostenimiento de la agenda política cotidiana.
Hoy el ataque es narcogobierno, narcopartido, vienen por ustedes, ya se acabó el proceso 4T, porque Donald Trump va a meter al bote a quién sabe cuánta gente o va a crear una crisis económica. Esto sí creo que genera un desgaste, un temor, incertidumbre, y creo que si la 4T viene el proceso de postulación de candidaturas, si no hace un esfuerzo por demostrar que está ajena a esos vicios de colusión del crimen organizado con el poder político, si no hay una depuración en las filas de la 4T y si la presidenta Sheinbaum no sostiene un ritmo de cambio que haga sentir a la gente que se sostiene el proceso 4T, personajes como Salinas Pliego, con su campaña de mentiras, de infundios, de exageraciones, pero puede pegar en un segmento de votantes que es indefinido y que va cargándose conforme a las circunstancias, que ha favorecido al proceso 4T, pero que puede favorecer a esta colusión de intereses Estados Unidos, empresarios, derecha, ultraderecha, en México y en Estados Unidos, Daniela. Bueno, y con el agregado, además de la violencia política que se puede generar, ¿no? Porque Claro, además vemos como esto de Zacatecas, ¿no? Los terrible. 10 cuerpos que de pronto dice son cosas que pensamos que ya no vamos a escuchar después de muchos años de estar escuchando y que volvemos a escuchar en este momento en el que está toda esa campaña del narco gobierno, narcoestado, narcopartido, narco lo que sea, todo lo que sea narco antes, y que bueno, pues vienen elecciones, así es que va a estar complejo. Daniela, muchas gracias por este diálogo, por esta plática que resultó bien sabrosa. Gracias y nos vemos la próxima semana, si no hay La otra. próxima semana ya le voy a recordar yo a Salvador que yo les avisé que la final iba a ser Argentina-España y además ayer le iba a España, entonces ya yo estoy en modo Ione Belarra, que no, ella le fue más precisa porque le atinó hasta el marcador, pero yo les dije acá que así íbamos a quedar, así es que se la voy a guardar a Sí, querido Salvador. no la dejemos pasar, para la próxima le decimos a ver qué responde el buen Salvador. Daniela, como siempre, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, Julio. Hasta luego. Gracias.